Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un análisis del SP 500, concretamente para este viernes 30 de enero de 2026. Y es que el día de ayer fue de los que crean afición, o la quitan, vaya. Vimos un espasmo en toda regla, una caída vertical y de repente una recuperación casi milagrosa que dejó a todo el mundo con cara de no entender nada. Fue una jornada de auténtico latigazo, sí, de esas que ponen a prueba cualquier estrategia. El mercado se asomó al abismo y, bueno, en cuestión de horas volvió a subir como si no hubiera pasado nada. El debate, claro, está servido. Justo, y ahí es donde queremos llegar hoy. El objetivo es precisamente ese, ir más allá del simple movimiento de precios. Queremos desentrañar las dinámicas que se cuecen por debajo, esas que el mercado general parece que está ignorando por completo. Nos vamos a apoyar en un informe técnico muy específico que se centra en las fuerzas ocultas del mercado de opciones, que al final podrían ser las que mueven los hilos de verdad. Y es un informe que, hay que decirlo, tiene cierta credibilidad, porque ya venía advirtiendo de que estas condiciones de mercado podían generar justo este tipo de volatilidad. O sea, no es un análisis a posteriori. Eso le da mucho más peso, desde luego. Así que la pregunta clave que tenemos sobre la mesa es, ¿esta recuperación tan rápida de ayer es una señal de fortaleza? ¿Significa que los compradores siguen al mando y esto fue solo un tropiezo? ¿O fue más bien un espejismo, una calma artificial antes de una caída bastante más seria? Venga, vamos a desgranar todo esto. Empecemos por el principio, por el evento en sí. Ese espasmo de ayer. Para ponerlo en perspectiva, el SPX llegó a caer un 1,7%. Una barbaridad para una sesión normal. Y desde los mínimos del día rebotó un 1,4%. Una auténtica montaña rusa. La gran pregunta es, ¿qué frenó esa sangría en seco? Pues según el informe que manejamos, la respuesta no está ni en los fundamentales ni en las noticias. Está en un rincón muy específico del mercado. Las opciones de vencimiento en el mismo día, las famosas 0DTE. Durante el pánico de la caída, se produjo una venta absolutamente masiva de opciones put de este tipo. Espera, ¿cómo de masiva? ¿De qué cifras estamos hablando? Hablamos de una cifra que cuesta un poco digerir. Unos 7.000 millones de dólares en valor nocional. 7.000 millones. En opciones que vencen en horas. Eso no es una operación de mercado normal. Suena casi a una intervención deliberada para poner un suelo. Sea deliberada o una confluencia de muchos factores, el efecto fue exactamente ese. Esa avalancha de venta de puts, que al final son seguros contra caídas, actuó como un dique de contención. Creó un soporte artificial, un suelo temporal. Y en cuanto los algoritmos y los operadores vieron que la caída se frenaba ahí... Se activó el resorte. Exacto. Se activó el resorte de la reversión a la media. La clásica estrategia de comprar la caída o buy the dip entró en tromba, y eso es lo que impulsó esa recuperación tan vertical que vimos después. Entendido. Fue un soporte de emergencia que activó a los compradores. Pero aquí viene lo que a mí no me cuadra. Después de esa locura, con la volatilidad por las nubes y con un dato macro importante como el PPI, el índice de precios de producción, a punto de publicarse, uno esperaría que el mercado hoy estuviera en máxima alerta. Y sin embargo, parece que hay una calma chicha. Es la gran paradoja que destaca el informe, sí, una desconexión total entre la realidad de ayer y las expectativas de hoy. Es que es increíble. Para la sesión de hoy, el mercado de opciones 0DTE apenas anticipó un movimiento del 0,60%. Menos de un 1%. Es como si el terremoto de ayer no hubiera ocurrido. El propio informe lo resume con una frase mítica de la película Zoolander. Siento que me estoy volviendo loco. Y con razón. Esta complacencia es desconcertante. Y aquí es donde la cosa se pone peligrosa. Lo fascinante y preocupante es que esta calma aparente esconde una realidad técnica mucho más frágil. Las dinámicas que provocaron el espasmo de ayer no solo no han desaparecido, sino que, según este análisis, han empeorado. O sea que el parche que pusieron ayer para frenar la caída ha creado un problema mayor para hoy. ¿Cómo funciona eso exactamente? Exacto. El informe señala que la estructura del mercado de derivados es ahora más inestable. Hay una concentración todavía mayor de posiciones cortas de los dealers en opciones put justo por debajo del nivel actual. Esto crea una situación que en la jerga se conoce como gama negativa. A ver, explícanos esa idea de gama negativa de una forma que podamos visualizar.
porque suena a término de física nuclear. Sí, suena muy técnico, pero la idea es bastante intuitiva en realidad. Imagina que los dealers que venden esas puts son como aseguradoras. Si el mercado cae un poco, bueno, no pasa nada. Gestionan su riesgo. ¿Vale? Pero si el mercado cruza un umbral crítico, como los 6.900 puntos, su riesgo se dispara exponencialmente. Para protegerse, no tienen más remedio que vender futuros del S&P 500 de forma masiva y automática. Ah, claro. La gama negativa es ese acelerador. Cuanto más cae el mercado, más se ven obligados ellos a vender. Lo que empuje el mercado aún más abajo. Justo. Es como intentar apagar un fuego echándole gasolina. Y el informe advierte que hoy ese bidón de gasolina es más grande que el de ayer. ¡Qué imagen más potente! El muelle está todavía más comprimido. O sea, si vuelve a saltar, puede hacerlo con más fuerza. Vale, si el peligro es mayor que ayer, como dices, ¿dónde está exactamente la línea roja? ¿Cuál es el punto de no retorno que señala el informe? El informe establece lo que llama un nivel dinámico de riesgo, o pivot, y lo sitúa en los 6.950 puntos. Ese nivel es la línea divisoria. Mientras el mercado cotice por debajo, como lo está haciendo ahora, la perspectiva se mantiene bajista y el riesgo de otro espasmo es elevado. Un momento, porque sobre esto de la gama he leído análisis contradictorios. De hecho, el informe menciona que otro banco de inversión sugería justo lo contrario. Decía que había una gama positiva masiva actuando como un gran colchón estabilizador. ¿Me estás diciendo que un banco de inversión importante se equivoca por completo en su análisis? Es una afirmación bastante fuerte. Es una afirmación fuerte, y el informe la sostiene con argumentos. Dice que esa idea del gran colchón de gama positiva es una ilusión. Es cierto que existe un soporte, pero su naturaleza es lo que lo hace extremadamente frágil. La fuente de ese supuesto soporte proviene casi en su totalidad de esas mismas opciones 0DTE que se vendieron ayer en masa. Las que vencen hoy. Exacto. Tienen fecha de caducidad, el cierre de la sesión de hoy. No es un soporte estructural, no es un muro de hormigón. Es más bien un dique de contención hecho con sacos de arena que van a retirar al final del día. Vaya. Parece sólido a simple vista, pero su capacidad para aguantar una segunda embestida es muy cuestionable. Es un soporte de quita y pon, y hoy toca quitarlo. Entendido. Es un espejismo de estabilidad. Entonces, para tener claro el mapa de batalla para hoy, el informe nos da unos niveles clave a vigilar. Por arriba, las resistencias estarían en 6.960, luego los 7.000, que es un nivel psicológico importante, y 7.020. Sí. La línea en la arena, el pivot, son esos 6.950. Y por debajo, los soportes clave son 6.900, y si este cede, ya nos iríamos a buscar los 6.800. Esos son los niveles. Y la zona de 6.900 es especialmente crítica. Una ruptura decidida por debajo podría ser el detonante que pise el acelerador de esa gama negativa de la que hablábamos y provoque una venta en cascada. Vale, tenemos la gama como un acelerador de caídas esperando a ser pisado. Pero el informe añade otra pieza a este puzzle, algo que describe como un turbocompresor de la volatilidad. Nos presenta un gráfico que compara el VIX con otro indicador llamado Core 1M. El VIX lo conocemos todos, es el índice del miedo. Pero ¿qué demonios es el Core 1M y por qué lo llaman turbocompresor? El Core 1M es una métrica más de especialistas, sí, pero es muy reveladora. Mide la correlación implícita a un mes. Dicho de forma más sencilla. Por favor. Piénsalo de esta manera. El VIX te dice si el equipo en general está nervioso. El Core 1M te dice si los jugadores estrella están empezando a correr en círculos, cada uno por su cuenta, sin hacer caso al entrenador ni a los compañeros. Mide el pánico y la descoordinación a nivel individual dentro del índice, no solo el nerviosismo del grupo. ¡Ah, qué buena imagen! O sea, mide el sálvese quien pueda entre las grandes acciones. Cuando la correlación baja, significa que cada una va por su lado, señal de caos. Exactamente, por eso es un turbocompresor. Un equipo nervioso, pero coordinado puede aguantar la presión. Un equipo donde cada estrella entra en pánico por su cuenta está a punto de desintegrarse. El Corro 100 Miram detecta esa desintegración interna que a menudo precede o amplifica las grandes caídas del índice. Refleja la liquidación de unas operaciones muy populares llamadas de dispersión, donde se apuesta a que las acciones se moverán de forma más o menos coordinada.
Cuando esa apuesta salta por los aires, la liquidación forzosa de esas posiciones echa más leña al fuego. Y si miramos el gráfico del informe, ¿qué pasó ayer con el VIX y este turbocompresor durante la caída? El gráfico es clarísimo. Durante el desplome de ayer, ambos indicadores, el VIX en verde y el Core 1M en azul, se dispararon al unísono, casi calcando sus movimientos. El VIX llegó a tocar los 20 puntos, un nivel ya respetable. Pero lo más importante es que el Core 1M se metió de lleno en lo que el informe llama la zona de riesgo del 8. ¿Y qué implica entrar en esa zona? Implica que el turbocompresor se activó. Señala que esas operaciones de dispersión se estaban deshaciendo a toda prisa, que el pánico no era solo a nivel de índice, sino que se había contagiado a las acciones individuales. Es la confirmación de que el sálvese quien pueda estaba en pleno apogeo. Y eso hace el entorno mucho más inestable y propenso a movimientos violentos. Entendido. El motor interno del mercado se gripó. Ahora, en medio de este panorama tan sombrío, el informe apunta a una pequeña mejora. Suena a poco consuelo, pero ¿de qué se trata? Es un detalle, pero hay que mencionarlo. Se refiere al mercado de opciones sobre acciones individuales. Parece que la fuerte presión compradora de opciones call, las que apuestan por subidas, que habíamos visto en días anteriores, ha remitido. El informe muestra una especie de mapa de calor, donde se ve que muchas acciones que tenían un sesgo muy alcista han pasado a una postura más neutral o incluso, bajista. Como si se hubiera liberado un poco de vapor de la olla a presión del optimismo. Justo. Es una pequeña válvula de escape. No cambia el diagnóstico general, que sigue siendo de máxima precaución, pero indica que al menos uno de los componentes que contribuía al sobrecalentamiento se ha enfriado un poco. De acuerdo. Entonces, si juntamos todas las piezas, tenemos un soporte de mercado, que es básicamente un espejismo que desaparece al final del día. Tenemos una gama negativa, que actúa como un acelerador de caídas, esperando a que alguien lo pise por debajo de 6.900. Y tenemos un turbocompresor, el Coriume, que ya demostró ayer que está listo para entrar en acción. La conclusión del análisis parece bastante clara, ¿no? La conclusión es una advertencia directa y sin rodeos. El informe lo resume con una frase muy gráfica. La parte más vulnerable de este mercado es muy delicada. Lo que sugiere es que bajo la superficie de aparente calma y recuperación en B, las estructuras técnicas del mercado de derivados no solo están dañadas, sino que están en una situación más precaria que antes del espasmo de ayer. ¿Y el consejo para navegar estas aguas es? El consejo final y explícito del documento es proceder con cautela. La principal preocupación que transmite es que el próximo espasmo, la próxima caída brusca, podría no encontrar ese dique de contención de 7.000 millones de dólares que apareció ayer. La recuperación podría no ser ni tan rápida ni tan completa. Es esa combinación de complacencia en la superficie con esa volatilidad tan baja que anticipan las 0DTE y los crecientes riesgos técnicos que acechan por debajo lo que crea un cóctel potencialmente explosivo. Es esa disonancia lo que realmente inquieta. Por fuera, el mercado parece decir, tranquilos, solo fue un susto, ya pasó. Pero por dentro, la maquinaria está más tensa y frágil que antes. Esa es la lectura. El mercado general parece estar ignorando las señales de aviso que emiten sus propias entrañas, el mercado de derivados. Y la historia nos enseña que cuando esa desconexión ocurre, el riesgo de un movimiento brusco que pilla a la mayoría a contrapié siempre aumenta. En resumen, y para cerrar ya el análisis, queda claro que bajo una superficie de calma aparente tras el susto de ayer, las métricas más profundas del mercado de derivados apuntan a una fragilidad considerable. La historia de la recuperación en V podría no repetirse si los soportes clave vuelven a ponerse a prueba. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final que me parece importante. El propio informe deja entrever que todas estas dinámicas tan complejas, la gama, el Core UNM, las operaciones de dispersión, son el día a día de un círculo relativamente reducido de especialistas y operadores institucionales. Esto no es algo que se comente en las noticias de la noche. No, desde luego. La mayoría de gente se queda con el precio de cierre y poco más. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. Si el mercado en general, la gran masa de inversores, ignora estas señales de advertencia hasta que ya es demasiado tarde, ¿qué tipo de evento sería necesario para que la atención se centre de verdad en estos riesgos subyacentes? ¿Tendrá que producirse una caída que, esta vez sí, se quede abajo y no rebote en cuestión de horas? ¿Una caída que obligue a todo el mundo a preguntarse ¿qué ha pasado? Para que conceptos como la gama negativa dejen de ser jerga de especialistas y se conviertan de la noche a la mañana en el centro de la conversación financiera global.